Hola, mi nombre es el Dr. Michael Hernández y soy el director del Desarrollo Ministerial Acreditado de las Oficinas Internacionales de la Iglesia de Dios de la Profecía. Bienvenido a nuestro evento de Facebook en vivo de hoy. He invitado a un miembro de nuestra facultad del Seminario Espíritu y Vida para que me acompañe en una discusión sobre el tema ¿Sigue siendo relevante el Antiguo Testamento hoy en día? El Dr. Elías Rodríguez es un instructor del Centro para Liderazgo Bíblico con el Departamento de Desarrollo de Liderazgo y Discipulado de las Oficinas Internacionales y también es instructor en el Seminario Espíritu y Vida. El Dr. Rodríguez ha enseñado extensamente alrededor del mundo y ha servido como miembro del Comité de Doctrina Bíblica y Gobierno para la Iglesia de Dios de la Profecía. Este semestre, él ha estado enseñando el curso Introducción al Antiguo Testamento para el programa de certificado en español del Seminario Espíritu y Vida. Le apasiona la educación y desea ver a los ministros de la Iglesia de Dios de la Profecía avanzar a través de las oportunidades de educación superior. Gracias por acompañarme, Dr. Rodríguez. En este momento queremos saludar a los que nos acompañan hoy por este evento de Facebook en vivo. Quiero saludar a los que acaban de unirse hoy a nuestro evento de Facebook en vivo. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos sobre el tema ¿Sigue siendo relevante el Antiguo Testamento hoy en día? Doctor Rodríguez, me gustaría comenzar esta discusión haciéndole la siguiente pregunta. ¿Qué le hizo decidir convertirse en un instructor centrado específicamente en la teología y la interpretación bíblica? Primero que nada, muchas gracias, doctor Michael Hernández, por esta invitación a compartir en este día con nuestra amable audiencia. Estas dos materias me apasionan, la teología y la interpretación bíblica. En primer lugar, porque nosotros, los cristianos, somos teólogos en alguna manera. Sí. Si usted es un pastor, si usted es un maestro de escuela dominical, maestro de niños, usted está haciendo teología. Amén. Entonces, hay diferentes niveles de teología, pero solamente estudiar la Biblia para dar un mensaje, para dar una enseñanza, ya estamos haciendo teología. Sí. En nuestra tradición ha habido tradicionalmente mucha resistencia y aún oposición a la teología y en consecuencia a los estudios teológicos. Sí. Y todavía en el siglo XXI, donde estamos viviendo, a veces escuchamos personas decir, ministros nuestros, lamentablemente, que Dios no vino a buscar ni teólogos ni eruditos. Pero esa es una contradicción aún a lo que Jesús hizo. Sí. Porque si leemos en el Nuevo Testamento, Jesús pasó 3 años y medio aproximadamente enseñando a sus discípulos, entrenándolos para la misión que les iba a encomendar. De manera que ya cuando Jesús se fue, ya ellos sabían lo que iban a hacer y aún no lo sabían todo. Amén. Y Jesús les dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo porque Él les va a enseñar las otras cosas que ustedes ahora no tienen la capacidad de llevar. Amén. Así es que nosotros tenemos que prepararnos, porque la teología sencillamente es un medio para nosotros aprender a conocer más al Dios a quien tanto amamos. Amén. No hay que tenerle temor a la teología, no hay que hablar mal de la teología, porque si yo le preguntara si usted ama a Dios, me va a decir que sí, que ama a Dios. Entonces, ese Dios quiere que lo conozcamos. Aún en una escritura dice que si te vas a gloriar, que te gloríes en entender y en conocer a Dios. Y la teología nos ayuda a esto. Amén. Por otro lado, la otra pregunta que hace sobre la interpretación bíblica, nos acercamos al texto que ya hace años que se escribió. No estábamos presentes cuando la historia se escribió. Y la interpretación bíblica nos ayuda a tener esas herramientas que nosotros necesitamos para entender el texto, para interpretar. Cada escritor de la Biblia tenía un propósito en mente cuando escribió. Y escribió en un estilo
ya sea poesía, ya sea prosa, Ujú. ya sea profecía, ya sea un salmo, un Ajá. canto, Ujú. una narrativa. Entonces, nosotros necesitamos las herramientas para determinar Ujú. tres cosas importantes en Ujú. cada pasaje: Ajá. contenido, función y forma. Amén. Y entonces, cuando nosotros entendemos el contenido, la función y la forma, qué fue lo que el autor quiso decir, cómo lo dijo, para qué lo Ujú. dijo, entonces eso me va a ayudar a mí ahora que cuando yo interpreto, yo me Ajá. alineo con ese propósito original y no voy a decir lo que yo quiera del pasaje, Ajá. que eso lo sufrimos tanto, Sí, hermano. escuchando predicadores y maestros que dicen todo lo que ellos quieren decir del pasaje menos Ujú. lo que el autor quiso decir. Sí, hermano. Y la interpretación nos ayuda, nos da herramientas para lograr estos conocimientos. Amén. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Bendición. Este semestre, usted ha estado enseñando el curso de Introducción al Antiguo Testamento para el Seminario Espíritu y Vida. ¿Por qué cree usted que es importante estudiar el Antiguo Testamento? Bueno, en primer lugar, es importante estudiar el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Amén. Punto. Sí. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos el relato de la historia primigenia, cuando Dios creó el mundo, creó la primera pareja, Ujú. la humanidad, como objeto de su amor. Amén. También cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a ir por ese viaje de descubrimiento de ese Dios todopoderoso, Amén. que es un Dios relacional, que es Sí. un Dios personal, es un Dios que tiene un nombre Amén. y que lo revela a sus siervos. Sí. Este es un Dios que se interesa por el bienestar Ujú. de su creación. Amén. O sea que no es un Dios que está separado, Ujú. es un Dios que entra en relación de pacto con la creación de Él. Amén. Cuando nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ir en un viaje fascinante. Y ese viaje nos va a enseñar la revelación, o nos va a revelar quién es Dios, Amén. aún el Espíritu Santo, aún el Hijo preencarnado. Así que es un viaje de conocimiento de Dios. Ujú. Básicamente, Amén. como dice un profesor de predicación, la Biblia, hablando en sentido general, pero aquí nos referimos al Antiguo Testamento, es un libro de Dios. Ujú. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a buscar a Dios. Amén. ¿Cómo encontramos a Dios? ¿Cuál es la acción de Dios en cada libro de la Biblia? Entonces vemos a Dios como creador, como padre, Sí. vemos a Dios como el libertador, Amén. vemos a Dios como aquel que entra en un pacto con su pueblo para hacer esta relación personal. Amén. Aún jura por sí mismo. Ujú. Cuando él hace pacto con Abraham, Sí, hermano. vemos a Dios no solamente como creador, sustentador, liberador, pero lo vemos también como padre. Ujú. Lo vemos a él como un amante. Amén. Lo vemos a él como un esposo rechazado, buscando a su esposa, detrás del amor de su Sí, esposa. Lo vemos a él como juez, pero también lo vemos como abogado. Lo vemos como rey. Ujú. Lo vemos aún como un ave que protege sus polluelos bajo sus plumas. Así que el Antiguo Testamento nos guía al conocimiento de Dios Ujú. y su plan redentor para nosotros. Amén. Y por eso yo veo que es importantísimo Amén. el estudio del Antiguo Testamento. Sí, hermano. Muchas gracias, doctor Rodríguez. ¿Tiene alguna historia o pasaje favorito del Antiguo Testamento? De ser así, ¿qué hay en esa historia o pasaje que se relaciona con usted? Bueno, yo tengo historias, tengo personajes y a veces es difícil escoger, pero me gusta hablar de Moisés. Moisés fue un hombre que Dios lo llamó y nació con un propósito. Y de acuerdo a Dios, el plan fue salvarlo de las aguas para que después él pudiera salvar a su pueblo, que también esa salvación vino cruzando las aguas Amén. del Mar Rojo.
Sí. Y Moisés pasó por lo menos por 3 etapas de su vida, que yo la catalogo de su casa al palacio, después del palacio al desierto, y después de Egipto hacia la tierra prometida, ¿no? Ajá. Y cada una de esas etapas tienen 40 años. Sí. Y cada una muestra un cambio que Dios hizo en él. Sí. Y en lo personal, por ejemplo, yo fui a la universidad a estudiar una carrera. Dios me permitió ser odontólogo. Pero después tuve que dejar mi profesión, así como Moisés tuvo que dejar el palacio y todo lo que él sabía. Sí. Moisés era una persona preparada en todas las áreas. Entonces tuvo que abandonar eso primero para huir, después para servir al pueblo de Dios. Sí. Entonces, bueno, yo no tuve que huir como... Sí. Gracias a Dios. No he matado a nadie como Moisés, Ajá. pero sí tuve que dejar mi profesión y tuve que aprender muchas cosas que me ayudaron, me sirvieron después a servir en la iglesia, a servir al pueblo de Dios. Y José también, José tenía muchos sueños y tuvo que pasar por muchas etapas, enfrentarse a las personas que matan los sueños. Pero cuando Dios te da un sueño, vas a pagar un precio, pero Dios te va a llevar a la realización de tus sueños. Amén. Y para mí son dos personajes muy importantes. Amén. Amén. Que me identifico mucho con ellos. Amén. Amén. Gracias, doctor Rodríguez. En este momento quiero saludar a los que acaban de unirse hoy a nuestro evento de Facebook en vivo. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos hablando sobre el tema ¿sigue siendo relevante el Antiguo Testamento hoy en día? Doctor Rodríguez, hoy en día hay muchos cristianos que tratan al Antiguo Testamento como un apéndice del Nuevo Testamento. ¿Por qué es un error para los cristianos tratar las escrituras del Antiguo Testamento de esta manera? Yo creo que tratar el Antiguo Testamento como un apéndice sería un menosprecio a Dios y su palabra. Amén. Algunos ven el Antiguo Testamento como un apéndice porque tienen esta actitud de que el Antiguo Testamento es parte del antiguo pacto, de la ley. Ajá. Y hoy estamos en el pacto de la gracia. Y por lo tanto, pues, el Antiguo Testamento pertenece al pasado y el Nuevo Testamento pertenece al presente. Es interesantísimo e importantísimo saber que Jesucristo nunca desautorizó el Antiguo Testamento, Amén. ni tampoco los apóstoles. Ajá. Lo contrario, ellos construyeron encima de el Antiguo Testamento. Entonces, Amén. imagínese usted, si usted a una casa le quiere eliminar el fundamento, porque el fundamento es feo, el fundamento a usted no le gusta, usted dice, le voy a quitar el fundamento a la casa. Eso ni siquiera tiene sentido. Y lo mismo sería con el Antiguo Testamento. Amén. Si lo quisiéramos quitar es como quitar el fundamento a la casa. Sí, hermano. Yo sé que muchos de la audiencia no saben lo que es esto. Pero esto, cuando yo era joven, se usaban unas cámaras fotográficas que traían un rollo. Entonces, cuando se ponía a la luz, se impresionaba lo que usted estaba retratando. Entonces, esto se llevaba al laboratorio, se metía en el cuarto oscuro, se metía en un líquido y de ahí salía entonces el positivo. Muchos tampoco saben lo que es esto de esta generación porque se han acostumbrado a las fotos digitales. Entonces tenemos el negativo y tenemos el positivo. Y pudiéramos decir que de alguna manera el Antiguo Testamento vendría siendo, es una manera como de comparar. Sí, porque lo que aquí está encubierto, muchas cosas que aquí están encubiertas, aquí en el Nuevo Testamento están completamente reveladas. Amén. Y por esa razón, si usted no tiene negativo, no tiene positivo. Así es. Si este rollito, rollito no existe, no vas a sacar la foto. Amén. Y Amén. para mí es una manera de ver el Antiguo Testamento como esa base que nos va a nosotros entonces a dar la verdadera fotografía de qué es lo que está sucediendo allá. Amén. Amén. Gracias. Doctor Rodríguez, ¿qué cree que hace que el estudio del Antiguo Testamento sea tan intimidante para muchos cristianos?
Yo creo que la falta de lectura del Sí, Antiguo Testamento, la falta de lectura del Antiguo Testamento hace que sea intimidante para ellos. ujú, Y si usted no lee el Antiguo Testamento, no va a descubrir la belleza sí, que hay en el amén. Antiguo Testamento. Muchas personas dicen, es que hay tantas leyes, es que hay tantas genealogías, Ajá, es que hay tantos números, es que hay tantas imágenes mm, difíciles de entender, que eso pareciera como algo que imposibilita. mm, Además, tenemos una costumbre que hemos desarrollado ujú, de que nosotros tomamos versos, que yo los llamo los versos de la buena suerte, el amuleto de la buena suerte. uh-oh, Eh, y esos son los versos que nosotros siempre tenemos. Yo sé los pensamientos que tengo para ti, que son pensamientos de bien, que aunque pase por las aguas, ajá, que no importa lo que tú hagas, Dios te va a mandar a sus ángeles para que te cuiden. ujú, Entonces, solamente leemos esos versos que ujú, de hecho son sacados de su contexto. mm, sí, hermano. Y entonces dejamos o pasamos por alto qué es lo que el autor en sí quiere decir Ujú, con esos versos. sí, Y si usted y yo leyéramos el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, ajá, vamos a entender cuál es el plan de Dios para su pueblo. sí, hermano. Particularmente, una de las cosas que yo hago Ujú, es ver dónde se relaciona y cómo se relaciona el Antiguo Testamento conmigo. amén. Porque eso hace que el libro cobre vida Sí, y hermano. cobre importancia y relevancia para mí. Ajá, Es decir, yo estoy leyendo la historia de Abraham. ¿Cuántos ujú, miles de años no hace que Abraham murió? sí, hermano. Pero sin embargo Dios le dio una promesa. Ajá, En ti serán benditas todas mm, las familias de la tierra. amén. Y mírame a mí aquí hoy, a miles de millas de donde Dios le dio esa promesa a Abraham, Amén. miles de años. Ajá, Y yo hoy soy beneficiario de esa promesa. amén. Amén. Y yo para mí le digo que yo hasta con las genealogías me Ajá, gozo. mm, Me gozo con los números. Mi esposo y yo estamos leyendo ahora el libro de números. ah, Y en estos días, cuando comenzamos a leer el primer capítulo, mm, que Dios le dice a Moisés, haz el censo del pueblo. ujú, Y comienzo yo a leer de la tribu de Judá tantos miles, de la tribu de José tantos miles, de la tribu de... Y según voy ujú, descendiendo, de repente yo comienzo, me salen las lágrimas, comienzo a mm, llorar. Y tuve que detenerme y digo a mi esposa, me viene Abraham a la mente. amén. Me viene Abraham a la mente en este momento. Amén. Que Dios lo llamó padre de multitud, Sí. padre de muchedumbre. Sin embargo, Ajá, cuando Abraham miraba hacia atrás, veía a un solo niño. ujú, Es como si fuera una burla, ¿no? sí, hermano. Pero la fe de este hombre, Sí, y todavía Dios le dice que le sacrifique a su hijo. amén. Y él va y lo hace. No lo mató literalmente, pero Dios lo tomó por un hecho. Amén. Y de ahí Dios lo levantó y hizo su descendencia Amén. como las estrellas. Así que en ese primer capítulo, al final dice que habían, y eso estamos hablando de los jóvenes de 20 años arriba. Ujú, No estamos hablando de 0 a 19 y no estamos ujú, hablando de las mujeres. ujú. Y habían más de 600,000. Wow. Entonces, yo ahí comienzo a glorificar a Dios y a darle gracias a Dios por su fidelidad, Amén. porque le cumple la promesa y Abraham no estaba allí para verlo, No, no. pero ahora yo puedo leerlo y constatar la fidelidad de Dios. Así que yo hasta los números me los gozo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, doctor Rodríguez. Estoy seguro de que su historia personal y su percepción sobre el tema de la relevancia del Antiguo Testamento Mm. harán que muchos reflexionen profundamente sobre la importancia del canon del Antiguo Testamento para los creyentes de hoy. Así que muchas gracias. Amén. En este momento quiero saludar a los que acaban de unirse hoy a nuestro evento de Facebook en vivo. Estamos muy contentos de que se hayan unido a nosotros mientras hablamos sobre el tema ¿Sigue siendo relevante el Antiguo Testamento hoy en día? Esperamos que esta discusión los haya animado a escudriñar las Escrituras, a descubrir un nuevo aprecio por la Escritura del Antiguo Testamento y a desear buscar del Señor para que les hable específicamente a través del Antiguo Testamento. Si está interesado en los programas que
ofrece el Departamento de Desarrollo Ministerial acreditado, escríbanos a amd@cogop.org para obtener más información. Para aquellos que no se han inscrito en programas de educación superior anteriormente, por favor, siga nuestra nueva institución de la Iglesia de Dios de la Profecía, el Seminario Espíritu y Vida. Ofrecemos un programa de estudios ministeriales y teológicos compuesto de 22 cursos diseñados para introducirle en los temas fundamentales del ministerio y los estudios teológicos. Este programa está disponible en línea y actualmente estamos aceptando nuevas solicitantes para el semestre de otoño. Para más información sobre el Seminario Espíritu y Vida, visite nuestra página web seminarioespirituYvida.org. Actualmente la inscripción está abierta para matricularse en nuestros próximos cursos que comenzarán en agosto. Si ya ha completado una licenciatura y está interesado en los programas de maestría, por favor visite cogopamd.org para más información sobre los títulos que puede obtener a través de nuestro socio educativo, el Seminario Teológico Pentecostal. Actualmente estamos aceptando solicitudes para el semestre de otoño de 2021. Así que, por favor, visite nuestra página web cogopamd.org. Hay becas disponibles para nuestros programas de certificado y de posgrado, así que contáctenos hoy mismo para obtener más información escribiéndonos a amd@cogop.org. Doctor Rodríguez, muchas gracias por acompañarme hoy, y a nuestra audiencia, gracias por habernos acompañado hoy en este evento de Facebook en vivo del Desarrollo Ministerial Acreditado. Esperamos que consideren sus oportunidades de educación superior en su crecimiento personal y desarrollo ministerial. Que Dios les bendiga.